Eh, la democracia, formalmente, pienso que tiene una opción que hay que mantener, que es la democracia liberal. Es decir, una sociedad en la cual el punto de vista, la base, es el ciudadano como sujeto de derechos y de obligaciones. Este ciudadano participa en la vida política votando en unas elecciones, pero este voto tiene que ser un voto basado en la información y la formación. Este ciudadano también participa en la vida política a través de sus conversaciones, a través de sus análisis, a través de sus debates. Este ciudadano se moviliza cuando es necesario. Por tanto, no estoy hablando de una exigencia republicana de participar de manera muy activa en la vida política. O sea, esto es una opción. Es decir, no hay que exigir a los ciudadanos que se impliquen más de lo que quieren y lo que deben, y lo que deben he dicho lo que deben es votar cuando corresponde y movilizarse cuando es necesario. Pero entonces, ¿qué es lo que se trata? De lo que se trata es de tener una cultura democrática, que quiere decir tener una sociedad de ciudadanos adultos y emancipados en el sentido que lo decía Kant, en su texto, que es la Ilustración. Ciudadanos que han llegado a su mayoría de edad, que ya no necesitan tutores, ciudadanos que cuando son adultos asumen la responsabilidad que les pertoca, que tampoco es toda, no caigamos ahora en el mito del neoliberalismo, que uno es totalmente responsable de su vida. Hay responsabilidades que son propias y otras que son de los poderes establecidos, que tienen que garantizar derechos para todos. Y por esto nos tenemos que preocupar y nos tenemos que movilizar si hace falta, ¿no? Una sociedad que permita, lo de Constant decía, la libertad de los modernos, que no es tanto la participación en la vida pública, porque no es o no somos en la modernidad tanto una comunidad política como ciudadanos que tienen un Estado que les permite poder decidir mínimamente, digamos, sobre su vida a partir de una serie de opciones individuales, y yo creo que esto es lo mejor del liberalismo. Por lo tanto, yo me defino como dentro del liberalismo democrático. Parece esto más claro que no republicano. La república puede ser una república autoritaria y ya digo, la participación activa no creo que sea lo más importante. Es decir, lo más importante desde el punto de vista de que he dicho antes. Es decir, es importante en el sentido que uno ha de cumplir con su compromiso político. Pero uno debería esperar que este compromiso político tuviera que ser mínimo por obligación. Es decir, no tener, por tanto, que movilizarse. Aunque evidentemente siempre hay por parte del ciudadano una cierta resistencia, que también podemos considerar que es política, en el sentido que él puede hacer una elección ética de su propia vida. Esto es lo que llamo una vida verdadera, una vida con una elección ética propia, siempre evidentemente dentro de unos límites y de unos condicionamientos. Pero el poder, precisamente porque es poder, siempre tiene tendencia a manipular, incluso en estas sociedades de liberalismo democrático, y por tanto, si hay una cultura democrática, esto quiere decir que los ciudadanos también se resisten a ser manipulados, ¿no? Esto es un poco la tensión y la utopía de la democracia. Es decir, hay una democracia formal con la que debemos ser exigentes, que sea un Estado de Derecho, y por tanto esto implica ir en contra de una tendencia burocrática del Estado y contra los poderes económicos que quieren dominar el Estado, y por tanto también garantizar unas condiciones de materiales de vida digna. Por lo tanto, yo creo que algo que está sobre la mesa es la renta básica universal,
porque tenemos recursos heredados de muchas generaciones para poder ofrecer estas condiciones de vida dignas para todo el mundo, siempre evidentemente limitando privilegios. Ya decía Maquiavelo que siempre habrá estos conflictos de alguna manera entre ricos y pobres, o entre los más poderosos y los menos poderosos, o como lo queramos llamar. Pero lo que tenemos que hacer es que no que el Estado los elimine, porque no los eliminará nunca, sino que el Estado sea un instrumento al servicio de los gobernados, en contra de los privilegios. Esto quiere decir que hay aquí una cierta lógica anticapitalista y antiburocrática, que no quiere decir ni eliminar el mercado, ni eliminar, digamos, el Estado. Esta sociedad tiene que ser, por tanto, una sociedad de adultos. Esto hace que nos pongamos en guardia contra uno de los principales problemas que tenemos, que no es solo, esto ya lo sabemos, la corrupción, que no es solo las desigualdades profundas creadas por el capitalismo, que no es solo la devastación del medio ambiente, que todo esto lo es, sino una tendencia a crear ciudadanos cada vez más banalizados, es decir, cada vez más saturados, cada vez más acelerados, cada vez con menos cultura política, que pueden ser o manipulados desde la propia democracia liberal, o pueden ser caldo de cultivo para salidas de tipo autoritario populista. Y, por tanto, aquí lo que se impone es un trabajo importante de potenciar lo que sería esta información y formación de ciudadanos. Importante me parece que sobre todo se entienda que cada cual ha de buscar como esta vida verdadera, como esta vida ética, y que esto realmente es lo que nos posibilita. Es decir, todos tenemos un potencial, todos tenemos algo que podemos y que queremos hacer con nuestra vida. Porque si no tenemos esto, si realmente lo que es la democracia, el liberalismo, la sociedad liberal, es esta banalización, ¿no?, esta alienación en el consumo, realmente con el paso de la sociedad tradicional y jerárquica no hemos ganado nada, al contrario, todavía hemos perdido, ¿no? Porque de alguna manera, pues bueno, en una sociedad tradicional cada uno tenía su lugar, había una cierta certeza, una cierta seguridad. Por lo tanto, lo que se impone aquí es lo que decía Claude Lefort, es decir, la incertidumbre democrática. Quiere decir que aceptemos que estamos en una sociedad incierta, o sea que no tenemos certezas, que hemos de ser al máximo de autónomos, pero sabiendo que dependemos, que necesitamos a los otros, que tenemos que hacer aportaciones a los otros. Por lo tanto, lo que yo planteo aquí es que hemos de potenciar una sociedad de ciudadanos mínimamente libres y mínimamente iguales, frente a una sociedad de masas absolutamente alienada.